Y cuando podemos ver cómo el Señor Jesús está preparando el ministerio de los 12 y después de los 70, también en el Evangelio de Lucas, lo que está diciendo es: id y proclamad el Evangelio. Claro que sí, que los cojos y los enfermos serán sanados, pero la prioridad es la buena noticia de salvación, que el reino de los cielos se ha acercado. La palabra sanadora para el alma, que es el Evangelio. Este es el trabajo constante que Dios ha establecido, no solamente para el pueblo en el Antiguo Testamento por medio de los profetas que eran enviados, no solamente por los apóstoles que podemos ver en el comienzo de la Iglesia, sino por tanto es la prioridad que nosotros tenemos que tener hoy como Iglesia. La sanación que busca el Señor, en primer lugar, nuestro Dios, la sanación que Él quiere es espiritual, es la salvación del alma. Y después vendrán las demás cosas. Y en el cielo desaparecerán las cegueras y nuestros dolores de estómago y nuestras cojeras, incluso desaparecerá nuestra fealdad, porque todos seremos transformados en la gloriosa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, lo principal, lo que va a traer todas las demás bendiciones y todas las demás salud y estabilidad, es la salvación de tu propia alma. Es terrible cuando nos encontramos tanto en los evangelios como hoy en día, personas que se llaman cristianas y lo que están buscando es simplemente librarse de esa hernia que tienen en algún lugar, o que no les afecte tal enfermedad que está a su alrededor, o que puedan solucionar ese problema mental que ellos puedan tener, y que están esforzándose en encontrar sanación de estas cosas en el Señor Jesucristo, cuando se están despreocupando y no están mostrando el deseo, la necesidad fundamental de transformar su alma y convertirse en siervos o hijos del Dios verdadero. Tiene que ser nuestro interés principal en este tiempo. Lo que sí podemos decir, y tenemos que señalar, claro está, es que la sanación, como con los otros milagros, acompañaron a los profetas y a los evangelistas o a los apóstoles en el tiempo de las Escrituras. Como hemos estado viendo en los jueves, o estamos viendo en este momento, podremos ver el profeta Elías o el profeta Eliseos de manera particular. Ellos hicieron milagros sorprendentes y extraordinarios. Y señala la autoridad con la cual ellos fueron enviados de parte de Dios. Los apóstoles tenían como una característica necesaria para identificarse como verdaderos apóstoles o mensajeros de nuestro Señor Jesucristo, el hacer milagros. Así nos lo dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3 y 4. Es decir, que para poder identificar el gran ministerio o servicio que Dios ha ofrecido al mundo de salvar el alma, enviando profetas y misioneros por todos los lugares, les ha dado, al menos o algunos de ellos, la posibilidad de hacer milagros extraordinarios. Pero lo que sí podemos ver siempre en las Escrituras, que este poder sanador estaba siempre en segundo lugar. No era la prioridad, no era lo primero, sino que era un acompañante para fortalecer o asegurar a aquellos que están en el servicio o en ministerio del Señor. Encontramos, por ejemplo, el hecho curioso de que el apóstol Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 9, sale a hacer ministerio visitando las iglesias. En medio de ellos aparecen algunas necesidades o momentos de milagros. Es enviado a hacer un milagro en Jope y allí en Jope tiene una visión de que se le abren los cielos para comunicar el evangelio incluso a los gentiles. Todo es el plan de Dios. Lo principal que nos señala el libro de Hechos, escrito por Lucas, el médico, no es tanto que algunos enfermos fueron curados y ya está,
sino que Dios tenía un plan a través de curando a estos enfermos o a esta muerte, una joven que había muerto, para poder recibir una visión que es llevar el evangelio a los gentiles. La prioridad que podemos ver no era sanar el cuerpo o la mente, sino sanar como un testimonio al mundo de que lo que necesita el mundo es la sanación espiritual del alma. Y si perdemos esta perspectiva, como que en muchas ocasiones la podemos ver, entonces dañamos el evangelio. Cuando enfocamos, o como en muchos lugares llamados evangélicos, enfocan que en primer lugar la tarea es sanar a los enfermos o levantar a los muertos. No, la tarea principal donde tendremos que ir y no necesitamos ninguna cosa más es predicar el evangelio. Que Dios mostrará su poder y sus señales de otra manera, pero vayamos a lo que es principal y central, en las Escrituras y en nuestro tiempo. Las buenas nuevas de salvación para la gente. A veces, por tanto, podemos ver, como podéis ver en el libro de Hechos, que los cojos andaban. Uno de los primeros milagros que vemos en el libro de Hechos es aquel cojo donde Pedro le habla y es la puerta abierta para mensajes que lo llevarían una vez a la prisión. Nada tengo que ofrecerte, no tengo ninguna limosna, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Y podemos ver que ese milagro se repite. Incluso el apóstol Pablo puede llegar a dar vida a ese joven que cae de la ventana mientras está escuchando su largo sermón. Podemos ver milagros extraordinarios y sorprendentes. Pero otras veces vemos que no ocurren milagros. Así podemos ver ese hombre que es Pablo, que es capaz de levantar a los muertos, que después no puede quitarse un aguijón en la carne que le atormenta constantemente. No es, por tanto, falta de fe. Podemos ver, por ejemplo, cómo Epafrodito o Trófimo estaban realmente enfermos y toda la iglesia preocupada, y Pablo no hay ningún gesto o no tiene la posibilidad de sanar a aquellos enfermos. Lo que nos está diciendo es que aun Pablo, el mismo apóstol que puede hacer con el mismo Pedro estas grandes señales, en circunstancias no hacían estas grandes señales. No es tanto entonces que descubramos en las Escrituras milagreros o personas que hacen milagros. Lo que encontramos son profetas o apóstoles o misioneros evangelistas que les da la oportunidad para confirmar su mensaje en algunas circunstancias, el poder hacer milagros. No es por falta de fe, sino quizá porque en la descripción el Espíritu puede dar o no dar esa oportunidad para que ocurra. Dejadme entonces, en tercer lugar, que traiga algunas implicaciones con respecto a este don que tenemos aquí y lo que nos está diciendo las Escrituras. En el mundo de hoy, en el que nos encontramos, no debemos de esperar sanadores o curanderos evangélicos, por decirlo de alguna forma. Claro que no discutimos en ningún momento lo que Dios puede hacer. Y puede hacer de manera soberana lo que Él quiere, cuando Él quiere, en las personas que Él quiera. Pero si lo que hemos visto en las Escrituras es que el plan de Dios es la sanación espiritual de las naciones, o lo que busca es la proclamación del Evangelio para la salvación de pecadores, y que la prioridad, por tanto, se aplica o implica enviar mensajeros con la palabra para que anuncien el Evangelio, lo que nosotros tenemos que estar esperando hoy y clamar hoy es la extensión del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos orar porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y no está diciendo es que venga alguien a sanar la tierra o que venga a hacer que el cultivo sea más provechoso, sino hacer una siega.
con la predicación y el mensaje del Evangelio. Lo que la Iglesia tiene como prioridad y lo que nosotros tenemos que buscar es orar, es esperar, es desear que haya sanadores espirituales. Es decir, que haya hombres y mujeres que anuncian el Evangelio. Esa es nuestra principal tarea, que la gente a nuestro alrededor sane espiritualmente. Que el Señor quiera hacer y que lo haga a través de personas o que lo haga de manera directa es la voluntad del Señor. No debemos de esperar sanadores, debemos de esperar proclamadores del Evangelio. Pregúntate, en segundo lugar, ¿qué sanación física, mental o emocional puede ser apropiada en el tiempo de hoy para acompañar esta sanación espiritual de la que estamos hablando? Si Dios ha hecho cosas extraordinarias en el pasado, podríamos esperar cosas extraordinarias hoy para poder fortalecer el testimonio del Evangelio. ¿Qué es lo que podría sorprender a la multitud? ¿Qué es lo que podría cambiar la mentalidad de la gente en el día de hoy cuando estamos proclamando el Evangelio, sin que sea ensombrecido por lo secundario? Hoy en día no podemos sorprender al mundo con respecto a la sanación de los leprosos, porque ese estigma tan terrible que era en el tiempo de los evangelios ya está subsanado, y simplemente ir a médicos o hacer cercana la medicina que lo puedan tratar, se puede solucionar. El cuerpo ya lo curan los médicos. Y una de las tareas que tendríamos que hacer como iglesia local, es orar por nuestros propios médicos, y es orar por nuestros enfermeros, es orar por la gente que investiga y que se esfuerza en encontrar soluciones a las necesidades o a los conflictos que están a nuestro alrededor. Pero, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer o podríamos tratar? Cuerpo, ya hemos dicho, lo curan, y la mente, bueno, a la mente, al menos los psiquiatras, estoy hablando de psiquiatras, no psicólogos, los psiquiatras están intentando curarlo. Y por tanto, todos esos trastornos que se producen en el cuerpo y en la mente, esas deficiencias, los médicos y psiquiatras ya están buscando soluciones. Se ha avanzado mucho en las soluciones de las enfermedades. Y hoy se ha alargado mucho en la edad. Vuelvo a decir, lo que antes eran en tiempos pasados una vida próspera y rica cuando llegabas a los 50, ahora es una meta alcanzable y muy normal de llegar a los 90, la larga vida. Pero lo que sí hemos descubierto es que si bien hemos solucionado enfermedades de esta índole y hemos encontrado respuesta a muchas de aquellas cosas que antes en el pasado complicaban la vida, la existencia de la gente, si bien hemos alargado mucho la edad y la salud de los cuerpos, no lo hemos acompañado con otros elementos necesarios. Por ejemplo, uno de los mayores males que nos estamos encontrando hoy en nuestra sociedad es la soledad. Hemos hecho que personas puedan llegar a una ancianidad larga, pero sola. Hemos hecho que las ciudades se conviertan en una multitud de gente con personas que apenas puedan encontrar o tener contacto. Hemos hecho residencias donde hemos aislado a ancianos o a enfermos y los hemos olvidado en algún rincón. Le hemos dicho que podemos hacer una vida útil mientras puedas producir, pero luego hemos ignorado a estas personas cuando han llegado a cierta edad o a cierta jubilación. ¿Qué es lo que la Iglesia puede hacer? Si ya no es necesario que profetas o evangelistas anuncien el Evangelio haciendo algún tipo de milagro sorprendente, sino quizá llevar el milagro de la compañía, el milagro del contacto y del abrazo.
¿Por qué no traer alivio a lo que el mundo no sabe encontrar alivio? Pensad, por ejemplo, en la cuestión del COVID, en el tiempo que estamos viviendo. Se ha encontrado la respuesta al COVID. Es decir, las personas decían que habían cogido un virus y que iban a perecer. Se nos hablaba de esos miles, millones de personas que han muerto por causa del COVID. Por fin tienen la vacuna contra el COVID y no importa las ramas que puedan ir extendiéndose del COVID, se encuentra solución para esas ramas y por tanto la vacuna segunda, la vacuna tercera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabéis que con el COVID y la pandemia han aumentado los suicidios? Que la gente, cuando se ha sentido oprimida y encerrada, no ha encontrado alivio. ¿Sabéis que los problemas psicológicos entre los jóvenes adolescentes ha aumentado un 30%? Es decir, que cuando a un joven se le dice que no puede salir, que no puede hacer, se altera y se siente desenfrenado y se deprime. ¿No habéis visto, habéis oído, por ejemplo, que cuando a una persona se le encierra por causa de esta pandemia donde se estaba buscando la solución, no se daba respuesta a su soledad y a quedarse en la habitación, y que hay personas que ahora tienen miedo a salir a la calle? Que la presión que han sufrido ha sido psicológica y por tanto se ha descubierto que el COVID tiene solución, pero las consecuencias del COVID no le han encontrado solución. ¿No podría ser que nosotros tengamos esa posibilidad y que busquemos ese don de sanación? Que podamos decirle a la gente y podamos tratar con ellos en estas circunstancias que ellos están experimentando. Que podamos ser compañía para los que están solos. Que, mirad, la medicina está trayendo una eficiencia extraordinaria contra las enfermedades, pero se está volviendo fría y mecánica. Pero nosotros los creyentes, por la obra del Espíritu, podemos ir y acompañar al enfermo, y podemos fortalecer su ánimo, podemos extender el abrazo. No vamos a eliminar la muerte, pero podemos dar respuesta a la inquietud de la gente con respecto a la muerte, o la depresión, o la ansiedad. La multitud que nos está rodeando está llegando a la desesperación o a la desesperanza. No saben lo que va a ocurrir en el futuro y por tanto a esta presión social de justicia que se está viviendo alrededor del mundo, muchos terminan por quitarse la vida. El miedo a vivir se está extendiendo en todas partes y nosotros tenemos vacuna para esto y tenemos alternativas que ofrecer. Podemos decirle a la gente que va a caer en enfermedades terribles, emocionales e internas, que el Evangelio cambia y que podemos traer ese Evangelio en las circunstancias más adversas. Podemos entrar en las prisiones, podemos entrar en los hospitales, podemos entrar en los lugares más oscuros y más feos de la sociedad, trayendo esperanza, trayendo consuelo, trayendo alivio a la misma vez que les estamos predicando el Evangelio. La sanación que quizá deberíamos de buscar, que acompañe el Evangelio que hoy tenemos solamente nosotros, el pueblo de Dios, pueda ser el de consolar o pueda ser el de animar, que podamos fortalecer a aquellos que están decaídos, que podamos levantarles y darles oídos para que puedan escuchar el Evangelio. Nosotros tenemos la posibilidad de buscar este don de la sanidad que es la amistad. Que aun cuando sean los enemigos más grandes y más terribles que podamos imaginar, aplicar el principio que nos dice nuestro Señor Jesucristo, amar a vuestros enemigos. Y que con el amor a nuestros enemigos hagamos la posibilidad de que puedan escuchar el Evangelio de salvación. Nosotros tenemos el don de escuchar. Podemos poner nuestros oídos para que la gente clame, para escuchar sus lamentos y entender su dolor.
Y que cuando hemos escuchado lo suficiente el dolor y el clamor del mundo, después podamos ofrecerle las buenas nuevas de salvación. La gente está perdiendo su instinto de ser social, de estar juntos, y cada uno se encierra con su internet y sus medios de comunicación en sus casas. Si se reúnen es para beber alcohol en los bares. No hay un deseo de comprenderse, de animarse, de entenderse. Pero en cambio, nosotros los creyentes tenemos la capacidad de la cercanía, de poder estar con la gente, de poder dedicar tiempo a ellos. Y que cuando creamos este instinto solidario los unos para con los otros, podamos crear el ambiente para presentar el Evangelio. Esto es lo que deberíamos de buscar. Claro que es verdad que el Espíritu podrá hacer milagros cuando Él quiere, Él es soberano. No podemos tener y ponerle límites. Y claro que aún se seguirán sorprendiendo por las cosas que nosotros mismos nos sorprendemos cuando el Espíritu lo hace. Pero nuestra idea principal es el señorío de Cristo. La manifestación del poder de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación del Espíritu en nuestra sociedad. Y por tanto tendremos que ir a predicar y proclamar las buenas nuevas de salvación. Cristo ha venido a salvar a los pecadores. Él es el médico del alma, Él es la medicina para todos los que estamos perdidos y vamos a condenación. Pero mientras tanto, creemos la posibilidad y la oportunidad. Vayamos con nuestro don, buscar el don de la consolación, el don de la cercanía, el don de escuchar. Cuando miramos en la Biblia, en los Evangelios, podemos ver que hay algunas enfermedades que eran consideradas como un espíritu maligno. Y cuando miramos ese espíritu maligno, en cómo se manifestaba, era una enfermedad de locura o de nervios, etc. Pero es nombrada como un espíritu maligno. Hoy la tendencia en la sociedad es que las consecuencias del pecado, por ejemplo la adicción, y las consecuencias de la adicción al alcohol y las drogas, la sociedad la llama enfermedad. Así que se ha invertido la posición. Lo que antes era una enfermedad considerada como algo espiritual, ahora lo que es realmente espiritual se considera simplemente una enfermedad que tratar con medicina. Nosotros no podemos perder la perspectiva. Tenemos que enseñarle a la sociedad que el pecado es pecado. La enfermedad es enfermedad, pero el pecado es pecado. Y tenemos el conocimiento de las Escrituras para ir a la gente y decirle, mira, esto que tú tienes no se soluciona con una tableta, con una medicina. No se soluciona con una terapia psicológica. Se soluciona con un arrepentimiento. Se soluciona con poner orden en tu vida. Se soluciona con buscar en primer lugar paz para con Dios. Nosotros, con el discernimiento del Espíritu, si buscamos este don, podemos ir a la gente y poder ver en su momento qué es lo necesario para que vayan a un hospital o a un centro de tratamiento y lo que es necesario que vayan a los pies de la cruz. No debemos de confundir estos términos. Por tanto, busquemos sanidad, buscar el don de la sanidad. No esperéis cosas extraordinarias. Voy a esperar a que me venga poder de las manos para levantar a los muertos. No, ¿por qué no ruegas al Señor? ¿Por qué no ruegas al Señor que te dé paciencia, que te dé entendimiento, que te dé humildad, que te dé constancia, que te dé oídos para oír, que te dé actitud de calma a los que te rodean, que te dé manos para abrazar, que te dé la oportunidad con enfermos o con perdidos o con incluso los más malvados para poder presentar en esas circunstancias de manera milagrosa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el más grande de los milagros. Amén.